Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la misma. Si usted escucha este mensaje, por favor, dele un me gusta. Hoy, haciendo un resumen de las 5 partes de la historia de la vida de Abraham, hemos aprendido valiosas enseñanzas que nos ayudarán a acercarnos mucho más a nuestro Creador y además a entender la historia que tenemos el privilegio de vivir en el tiempo presente. El hecho que Dios tuvo que escoger a un hombre de entre tantos nos deja ver que la tierra que Él había creado para establecer su reino se había corrompido horriblemente. Y Él realmente quería tener en la tierra a un pueblo que lo santificara, pero para esto necesitaba tener un grupo de personas que enseñaran a otros acerca de Él para que así lo conocieran. Probablemente el corazón de Abraham era uno de los que se inclinaba a reconocer que debía haber algo mucho más allá que adorar a tantos dioses sin resultados. Y en su vida no ocurrían cambios y no estaba conforme. No sé si a usted algún día le ha pasado que de repente usted va a su iglesia, lee la Biblia, ora y estudia la palabra, pero tiene tantas preguntas concernientes a ese Dios al cual usted le ha dedicado su vida, que adora, y de repente empieza a sentir en su corazón que debe haber algo más profundo que aprender. Y no se conforma, pero la misericordia de Dios se arrima a usted y le alcanza, y lo elige y lo llena del conocimiento de Él. Todo lo que usted necesita para conocerlo mejor. Medito en todo esto porque a mí me pasó y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes. Para mí eso es muy maravilloso. También la vida de Abraham nos enseña que siempre hay alguien justo en medio de un pueblo pecaminoso. Y cuando estudio su vida, veo que el libro de Génesis nos narra desde la genealogía de Taré, que es el padre de Abraham, su salida de Ur a Harán hasta su muerte. Y entendemos que por la historia del libro de Génesis y por los documentos encontrados que aportaron a la historia datos que nos indican que el lugar donde salió nuestro padre Abraham adoraban a muchos dioses, pero que en medio de todo esto aparece un dato muy peculiar, que es el relato que se habla acerca de Melquisedec, del cual no se dice mucho, sino que era un rey y sacerdote que servía al Dios de las 4 letras, al mismo Dios que aparece por primera vez en el libro de Génesis capítulo 2, al Dios Altísimo. Pero que si Melquisedec lo adoraba y le servía, y además era rey, quiere decir que entonces había un remanente que le conocía, pero que fue disminuyendo entre la humanidad. Ahora, me parece que aquí falta algo, ¿no les parece? ¿Cómo de repente aparece que Yahweh, Yuhei-Vavhei, tiene un rey y sacerdote del cual no nos dan su biografía y sale a recibir a Abraham y a darle honores? Esto solo confirma mi teoría, que había un remanente y ahora Dios elige a Abraham para que le sirva, pero con un llamado diferente, pero que era necesario que se encontrara con este rey y sacerdote para que le diera su bendición. De la misma manera, Dios nos une y conecta con todo aquello que nos bendice o necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y continúa el relato en Génesis 12 del 1 al 3, donde Dios le dice a Abraham que deje su parentela, indicándonos que será usado por Dios, pero tenía que dejar su estilo de vida que hasta ahora había vivido para poder comenzar una nueva vida. Tener un nuevo comienzo, viviendo los planes que el Todopoderoso tenía para él. Ahora, todas sus dudas y preguntas comenzaban a ser contestadas. Ahora había llegado el momento de conocer al verdadero Dios, y la única forma de conocerlo era teniendo una relación personal. Por ende, Dios les dio un nuevo nombre, tanto a él como a su esposa, debido al llamado que ahora tenían para ellos como pareja. Y había llegado la hora de quitarles la vergüenza con la que habían vivido, de la cual sus dioses no los habían liberado. Llegó la hora de demostrarles quién era el verdadero Dios. El nombre que su padre le había dado era Abraham, que significa Padre exaltado o Dios exaltado. Pero ese nombre realmente no le hacía honor ni a él como padre ni a Dios,
ya que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios y aún no había tenido hijos, y esto era causa de vergüenza y muy problemático para él y su esposa. Pero a pesar de todas estas humillaciones, ellos permanecieron unidos y fieles el uno al otro, ya que la escritura no menciona que él tuvo otra mujer fuera de su casa, ni viceversa. Solo se habla de Agar, y solo porque ella se lo permitió. Y la otra mujer que se menciona es Cetura, que fue su esposa después de la muerte de Sara. De manera que Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Con este nombre, Dios le cambiaba su destino y su misión en la vida. Ahora Dios iba a poder ser honrado porque de alguna manera Dios demostrará que para Él no hay nada imposible. Y de paso su vergüenza sería quitada, ya que ahora sería Padre de Israel y de Él saldrían muchos pueblos. Al agregarle Dios la letra Hei a su nombre, le agrega también su aliento de vida, convirtiéndolo así en el padre de numerosas naciones. Hermoso, ¿no? Y ahora Sarai, nombre relacionado con la humillación y vergüenza de ser estéril o infértil, ya que en esa época el no tener hijos era una maldición o vergüenza. Viene Dios y le cambia su nombre de Sarai a Sara, nombre hebreo que significa princesa, nombre de nobleza y de poder femenino, ya que su raíz viene de la palabra Sar. Y con relación a este nombre, yo me preguntaba, ¿por qué Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara cuando este nombre significa princesa? Y el nuevo nombre de su esposo significa padre de muchas naciones. ¿No ha debido llevar el nombre que significara algo así como madre de muchas naciones también? Pero veo luego que el significado de ese nuevo nombre hace honor a su significado. Y es que la experiencia de ella como mujer, de haber sido burlada y humillada por ser estéril o infértil, ahora Dios le daba el poder femenino, el poder de engendrar, el poder de construir una familia, un hogar, al cual, al igual que a su esposo Abraham, le agregó la letra Hei, letra que significa aliento de vida, letra que da el poder dar vida, de ser madre a los 90 años de edad, hecho que nunca ha ocurrido en ninguna mujer existente en la tierra. Y ahora todo cambia, porque ahora no solo es la princesa de su esposo, sino que Dios les da el poder de tener dos títulos, el de ser madre y princesa. Y fue llamada madre de muchas naciones por causa de su hijo Isaac. Existirían ahora muchos reyes. Y esto lo puede leer en Génesis 17, del 15 al 16, que leo. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ellas surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Y con la casa de Abraham, Dios da comienzo a su pueblo, al pueblo que llevará su luz a todas las naciones. Y vemos que Dios le promete a Abraham un hijo, lo cual era imposible, ya que tanto él como su esposa Sarai eran avanzados de edad y ella había perdido la capacidad de procrear. Sara, viendo que la promesa tardaba, ella decidió que sus siervas Agar le diera ese hijo. Big mistake, gran error. De ahí ya vimos que les nació un hijo, el cual Dios le dijo que le pusieran Ismael, por medio del cual nació la nación árabe. Y como vemos, la historia se sigue repitiendo. Guerra anunciada entre dos hermanos, israelitas e ismaelitas. Isaac, en la Torá, el único hijo de Abraham y Sara. Y para probar la obediencia de Abraham, Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Abraham hizo todos los preparativos para el sacrificio ritual, pero Dios perdonó la vida de Isaac en último momento. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es el libro de los cristianos, Dios es llamado el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque con ellos se fijó la relación de promesa y propósito de Dios para todos los que descendían de ellos. Y en el Nuevo Testamento se utiliza este episodio como un acto de fe. Esto lo puede leer en Hebreos 11:17 y como un acto de obediencia, que lo puede encontrar en Santiago 2:21. Y como cumplimiento de esa promesa, Jesús es ese descendiente o el Mesías enviado. En el Corán islámico, Ismael
el hijo primogénito de Abraham, nacido de Agar, quien es visto como el cumplimiento de la promesa de Dios. Y como consecuencia, el profeta Mohammed es su descendiente o el Mesías enviado. Y este desacuerdo es un gran problema, ya que ha sido causa de muchas guerras, entre ellos por causa de ese desacuerdo religioso. Y esto es triste, porque aún en pleno siglo XXI, estas contiendas y divisiones religiosas siguen ocurriendo, lo cual no nos debe sorprender, ya que Dios tiene control de todas las cosas que ocurren en su creación. Jesús nos lo dijo en Mateo 10, 21 al 31, que leo: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten por causa de mi nombre. Todo el mundo os odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que se os susurra al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Temed más bien al que pueda destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. Así que la pregunta es, ¿cómo se puede resolver este problema? Si cada uno cree lo que dice sus libros sagrados, sus religiones o creencias. En realidad, si estamos buscando la verdad, entonces nos tenemos que ir a la historia, que últimamente es la que se encargará de ayudarnos a resolver ese gran dilema. Abrazaremos los hallazgos históricos modernos, aplicados a los materiales bíblicos para llegar a un juicio probable sobre el trasfondo y los patrones de los eventos en la vida. Esto implica una reconstrucción de la era patriarcal de Abraham, Isaac, Jacob y José, que hasta finales del siglo XIX era desconocida y del que prácticamente no se tenía conocimiento alguno. Se supuso, como base en la supuesta datación de fuentes bíblicas, que las narraciones patriarcales de la Biblia eran solo una proyección de la situación y las preocupaciones y de dudoso valor histórico. Después de la Primera Guerra Mundial, la investigación arqueológica avanzó a pasos agigantados, con el descubrimiento de monumentos y documentos, muchos de los cuales se remontan al periodo asignado a los patriarcas en el relato tradicional bíblico. Muchas excavaciones sacaron a la luz miles de archivos y correspondencias oficiales y textos religiosos y jurídicos. Por lo tanto, ofreció una nueva base que los especialistas utilizaron para mostrar que en el libro bíblico de Génesis las narraciones encajaban perfectamente con lo que a partir de otras fuentes se conoce hoy de principios del segundo milenio antes de Cristo, pero imperfectamente con un periodo posterior. Un erudito bíblico en la década de 1940 denominó acertadamente este resultado como el redescubrimiento del Antiguo Testamento. Así que existen 2 fuentes principales para reconstruir a la figura de Abraham: la Torá y la de los ismaelitas. Luego viene la decisión de Dios de destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham intercede por los justos de esa ciudad. Y es por eso que supongo y entiendo que ahí debió haber un remanente que llevaba esa luz de alguna manera. Y como vimos, eran pocos, solo Lot y sus hijas. Y Lot ya había recibido junto con Abraham esa luz de Dios, ya que salieron juntos y él sabía cuál era el llamado de su tío Abraham. Y todo esto lo encuentro muy interesante, ya que todo esto me recuerda a la situación actual que está viviendo el pueblo escogido por Dios. Un pueblo que fue nacido del patriarca Abraham, que vivió entre ídolos y Dios lo escogió para traer luz entre las naciones. Y ahora ese pueblo de Israel ha entrado en una oscuridad espiritual
tan oscura como el humo que sale del bombardeo de la guerra. Un pueblo que ya no está llevando la luz de Yahweh o del Dios de las 4 letras, como le fue encomendado. Un pueblo que realmente no se puede decir que está trayendo luz. Asimismo, creo que pasó con Sodoma y Gomorra. No digo todos, porque sabemos que hay siempre un remanente, como lo hubo en Sodoma. Nosotros tenemos que ser como nuestro padre Abraham, interceder para que los justos se salven, que el pueblo de Israel sea restaurado y que el reino de Dios sea establecido en las naciones. Los religiosos israelitas, judíos y muchos más están esperando que el templo sea restaurado para la venida del Mesías, que tanto ha sido esperado. El que restaurará finalmente la paz mundial o universal. Pero aquí les dejo algo para que mediten. Si nosotros o su pueblo somos el templo del Espíritu de Dios, ¿no será que ese templo que necesita ser restaurado somos nosotros mismos? Es nuestro templo, nuestro espíritu, para que finalmente todos vivamos en unidad y armonía en la tierra que Dios creó. Porque a través de la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. Y a eso es lo que el Mesías viene a restaurar y dar paz, al templo de Él, a su pueblo, a sus hijos. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre la vida de Abraham, la cual continuaremos más adelante con otros episodios. No se olvide, por favor, que nadie le cuente, que nadie le lea las Escrituras. Escudriñalas, lee las historias por usted mismo, que solo le confirme. Bendiciones. Shalom, shalom.